Sánchez, quien es abogado por la Universidad San Martín de Porres, especialista en Derecho Penal, Procesal Penal y Derechos Humanos, con estudios de especialización en Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Humanitario, además de docente de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. El día de hoy nos estará acompañando en la conferencia denominada Colaboración Eficaz, Perversión o Uso Legítimo. Démosle un aplauso para que inicie con su conferencia. Muchas gracias por la invitación a la organización. Vamos a, a plantear algunas problemáticas de controversia en la colaboración eficaz, porque se trata de eso, esta conferencia, no decir lo que se sabe, sino que pues hay que plantear algunas problemáticas existentes en estos 45 minutos que nos restan, ¿no? A ver, en principio sabemos que la colaboración eficaz es una institución de derecho, a mi juicio, procesal premial, no es derecho penal premial, porque la colaboración eficaz no es una institución que esté regulada en el Código Penal, está regulada en el Código Procesal Penal. De manera que hacen mal en denominarla como institución de carácter penal premial, es de carácter procesal, penal premial en todo caso. Bien, la regulación de la colaboración eficaz propone algunas exigencias para su configuración. Entre estas, por ejemplo, que el colaborador brinde una información eficaz. De ahí la denominación de colaboración más eficaz. ¿Y qué supone el concepto de eficacia? Supone que la información sea real, en tiempo actual, sea una información cierta, ¿no es así? Sea una información novedosa, no conocida, pero principalmente sea una información corroborable, ¿de acuerdo? Son características básicas. Para coincidir esas características del colaborador eficaz. Colaborador, ¿por qué? Porque proporciona información en estas características a la Fiscalía, principalmente en casos dentro de una estructura de imputación de crimen organizado. El beneficio, y enfatizo esto más adelante cuando desarrollaremos por qué es que hay que ser sigilosos con la información que brinda el colaborador eficaz, y es que el colaborador recibe ciertos beneficios de orden premial, ¿no es así? Por su colaboración, por su entrega de información, recibe beneficios. Uno de esos beneficios, por ejemplo, caballero, es la reducción de la pena, ¿de acuerdo? O es la extinción de la acusación también. Imaginemos que estamos en una formalización de investigación preparatoria a 3 días de acusar. Fiscalía puede, en el ejercicio de su derecho de consenso premial que hay con el colaborador, retirar la acusación, retirar la investigación y emitir un requerimiento de sobreseimiento contra este, ¿de acuerdo? O redimirlo de pena también, ¿de acuerdo? Entonces, menciono estos beneficios premiales porque considero que así como se le premia a un delincuente, porque esta persona es un delincuente, no olvidemos eso, es una persona que ha delinquido a costa de nuestros bolsillos, solo que de pronto merece arrepentirse, pues. Y ese arrepentimiento le trae consecuentes beneficios de carácter premial. Pero pongo acento en el beneficio de carácter premial porque si se le premia a un delincuente, se le tiene que premiar con una información de calidad, ¿no es así? No una información nefasta, una información tropezada, una información torpeda. Diferencia de la colaboración eficaz con el testigo con código de reserva, que es también una figura no de carácter penal procesal premial, porque el testigo con código de reserva, a diferencia del colaborador eficaz que participa del suceso criminal, ¿no es así? Participa del suceso criminal, el testigo con código de reserva no participa del suceso criminal, pero sí conoce quiénes han participado del suceso criminal. Una pregunta, caballero. Sí. Lo que refería al colaborador eficaz, dice que usted, en base a si esta persona viene una información novedosa y corroborable, sí, cabe la reducción de una pena, como premio, ¿es así? Sí. Y este delincuente, por más que haya participado, digamos, un asesinato de una persona a otra persona, usted es uno de ellos, pero no se sabe quién los dos. Esta persona participó en un asesinato, en algo grave. Pese a la gravedad del delito cometido, amerita premio, por más que la calidad de la información. Sí, efectivamente. Efectivamente. Es una persona de lo más nefasta para la sociedad. Así es. Ahora, por más que tiene información, se puede premiar. Sí.
Por supuesto, hay excepciones a esa regla, cuando, por ejemplo, incluso también hay una excepción de la excepción, pero por lo general no se acoge a una colaboración eficaz, a un cabecilla, a un líder de una organización. ¿No es así? Hay esa excepción, por supuesto, pero en principio todo aquel que colabora y está en esa condición, ojo, la normativa que regula la colaboración eficaz establece en qué delitos y en el marco de qué situaciones es que se puede acoger la colaboración eficaz. No es un hurto famélico, un hurto simple, un robo simple, ¿no? Entonces hay que también, por supuesto, tener en consideración la magnitud de cómo se ingresa a partir de la naturaleza del delito y en qué marco está investigado este. Mencionaba la diferencia con el testigo con código de reserva porque, claro, existe a veces muchas similitudes y a mucha desinformación respecto a esto. El testigo con código de reserva conoce quiénes participan del suceso criminal, mientras que el colaborador eficaz participó del proceso criminal, del suceso criminal. Similitudes entre ambas, digamos que al testigo con código de reserva se le asigna un código de reserva, al colaborador eficaz se le asigna también un código de no identidad, digamos una numeración al tipo de un androide, ¿no? 001-2018, 001-2018-2. Se le asigna con el propósito de que a través de esa ausencia de identificación se le resguarde la integridad, se le resguarde la vida, se le protege en definitiva. Bien, al testigo con código de reserva también, porque es un testigo en principio vulnerable por la capacidad de información que proporciona. ¿Es una información trascendente? Sí, pero es una persona vulnerable porque puede, digamos, sustraerse de esa situación y poder adoptar otro tipo de criterios distintos a las de un testigo con código de reserva. Por ejemplo, desdecirse su propia declaración a costa de un miedo, a costa de una amenaza, a costa de una eventual sanción. Se le asigna también estas medidas a las que la dogmática procesal y ciertamente la ley la denomina como medidas de especial protección. ¿De acuerdo? En nuestro país, las medidas de especial protección pueden ir incluso hasta protección propia hacia el colaborador o impropia hacia los familiares del colaborador eficaz. Es posible también que las medidas de especial protección se extiendan a terceras personas vinculadas a este. Bien, familiares en estricto sentido. El cambio de colocación de una residencia a otra es una forma de especial protección también. No solo se protege la identidad, sino se le protege la eventual localización del colaborador eficaz. El cambio de identidad también, ¿de acuerdo? El cambio de DNI también, incluso en algunos casos extremos, dentro de este proceso de deslocalización del colaborador eficaz, se le proporciona se le brinda una protección de tal magnitud que escapa de tierras nacionales. Esto es, se le coloca una residencia, se le coloca un inmueble fuera del país para no estar localizado, por la trascendencia de la información. Hay maestros que sostienen una frase que es que resume la necesidad de premiar, pero al mismo tiempo la necesidad de corroborar. ¿Cuál es? Dime qué tanta información de calidad, en tiempo real, en tiempo suficiente, de corroboración, ¿no es así? En tiempo oportuno e información novedosa, me brindas y te diré cuántos beneficios premiales recibes. Si es una información seguramente necesaria, pero no de trascendencia para desestructurar una organización, sino para identificar a determinadas personas vinculadas a esta, seguramente recibirá un beneficio premial intermedio o leve, de la magnitud de la información que recibiría uno que desarticula una organización identificando números de cuentas bancarias, transferencias de depósitos entre los miembros integrantes de esta organización criminal, ¿no es verdad? Identificación de lugares de reuniones, identificación de roles funcionales al interior de esta estructura, identificación de la fecha aproximada en la que se inicia esta concertación de voluntad criminal. Entonces, esa información, por supuesto, mientras más información trascendente, más beneficio premial recibe. La colaboración eficaz en nuestro país está regulada básicamente a través de un decreto legislativo, que recuerdo es el 1601, si no me equivoco, que regula el decreto legislativo que regula la colaboración eficaz. Y el decreto supremo 007-2017 YUS, ¿no es así? Este decreto supremo es el decreto supremo que reglamenta la colaboración eficaz, que reglamenta ese decreto
no estoy tan seguro de la numeración, pero es el decreto supremo, sí estoy seguro, el 007-2017 IUS, que reglamenta el decreto legislativo sobre la colaboración eficaz. Y este decreto supremo, que es una réplica ciertamente más desarrollada de lo que establece el decreto legislativo inicial, establece 5 fases de colaboración eficaz, que son, la verdad, especialmente importante conocerlas. La primera fase, por ejemplo, ¿cuál es? La primera fase es la denominada aspiración o calificación del colaborador eficaz. La segunda fase es la denominada, y la más esencial a mi juicio, la fase de corroboración. Bien, la tercera fase es la denominada fase de preacuerdo de beneficios premiales. La cuarta fase es la fase de acuerdos premiales ante el juez. Y la quinta fase es la fase de revocación del beneficio premial o de la condición de colaborador eficaz, en tanto, por supuesto, se deslegitime la versión o no logre pasar por un proceso riguroso de acreditación de fuente. La primera fase, entre la tercera y la cuarta fase, para culminar con esta estructura, la tercera y la cuarta fase se diferencia básicamente en que la tercera origina un preacuerdo entre la defensa del colaborador, el fiscal y ciertamente el actor civil. Es un preacuerdo. Ese preacuerdo pasa a la siguiente fase, que es el acuerdo de colaboración eficaz, y en donde más propiamente se establecen acuerdos de beneficios premiales. ¿De acuerdo? Preacuerdo de beneficios premiales, acuerdo de beneficios premiales, para ser más exacto con lo que establece la norma. Y este acuerdo de beneficios premiales se le propone al juez. Y el juez, en audiencia reservada con la participación solamente de estos actores protagónicos dichos anteriormente, es que resuelve concederle esa condición de colaborador o no. Y resuelve principalmente darle el beneficio premial que postula la Fiscalía tras un consenso al que se ha arribado con el colaborador eficaz. Doctor. Sí. ¿Cómo participa en un juicio un testigo que tiene que ser anónimo? O sea, ¿hace su posición presencial frente al juez? ¿Lo ven los acusados, los abogados? ¿O ¿de qué forma participa en tal información? Porque no creo que haya redactado algo porque eso se va al juicio, ¿no? ¿Cómo se vigila eso? ¿Cómo se cuida eso? Bien. Es la tercera problemática que quiero plantear. Me permite desarrollar esta segunda y entro ahí. La problemática del colaborador eficaz en juicio y del testigo con código de reserva también. Bien. La fase de aspiración o calificación de la colaboración eficaz es bastante sencilla. Es como el estudiante que postula a una universidad, pasa un nivel de rigurosidad académica para ser inscrito en tal condición. En este caso, el colaborador eficaz postula en tal condición, aspira a ser colaborador, postula a ser colaborador eficaz, pero no ante una universidad, sino ante un fiscal. ¿No es así? Las formas de optar o identificar a los colaboradores eficaces puede ser de dos formas. La primera, que es la que comúnmente ocurre, el colaborador eficaz va donde el fiscal y se propone como colaborador eficaz. El segundo escenario es que el fiscal recluta colaboradores eficaces a través de reuniones informales, luego normalmente de las declaraciones que estos brindan, o envía pues a emisarios. Se los digo porque quien habla es abogado de un colaborador eficaz. Entonces, la persona que, el emisario que llegó a mi cliente no fue un fiscal de mano propia, sino fue un enviado por este, que está bien, no estoy reprochando, es una forma de captar porque esa captación es lícita, esa captación es regular. Doctor. De acuerdo a lo que mayormente se está dando, es que la denuncia es cuando él sospecha, ¿no?, de los movimientos de dinero fuera del sistema financiero, es que recurren a la unidad de inteligencia financiera. La UIF, sí. Claro, que está en la Avenida Salaverry y que mayormente para llegar ahí se ha tenido que investigar porque no sabe que parte de las dependencias no seguros. Sí, es un ahí lugar. viene un proceso. Sí. Pero de acuerdo a la ley también están obligados a varios profesionales, ¿no?, como aduanas, agentes inmobiliarios, el Ministerio Público también, ¿no?, cuando hay un contrato que ha habido un pago en efectivo por lo menos de $300,000, claro, sin sustento y que cayó están obligados a, así es.
Así es, a informar inmediatamente. Así es, exactamente, todo. Si un fiscal no informa. Bueno, no veo qué delito le alcance, pero seguramente habrá un proceso administrativo disciplinario por esa situación, ¿no? Como pasa con el fiscal Rodas, por ejemplo. El fiscal Rodas desea tener colaboradores eficaces a su medida. Ustedes conocen el famoso caso del Escuadrón de la Muerte, en donde se le acusa al comandante Prado Rabines de ser el líder de la organización criminal denominada Escuadrón de la Muerte. ¿No es así? Y sostengo esto del fiscal Rodas, que es sanmartiniano, quien aprecio mucho, aunque no nos conozcamos físicamente. En alguna ocasión en la academia nos ha juntado. Pero claro, cuando las personas quisieron gaucarse la colaboración eficaz, la respuesta de Rodas es: está bien, pero la información que tienes que darme tiene que ir vinculada a Prado Rabines. Yo tengo información, pero que no lo vincula a otros. No, lo siento, no me eres útil. Se le grabó, claro, está actualmente en un proceso administrativo disciplinario por esa situación de captar fraudulentamente y direccionada la colaboración eficaz hacia las personas que él no les agrada. Y eso está mal. Y por eso es que hay una perversión en la colaboración eficaz, porque a veces la colaboración eficaz va a un lugar en donde la acusación no le corresponde. La acusación está mal hecha gracias a los colaboradores eficaces, pero principalmente al personalismo, porque los fiscales personalizan los casos respecto al cliente o a veces al abogado, que no le aprecia tampoco. ¿Esto invalida el juicio o la acusación o no necesariamente? ¿Cómo? ¿Y esto invalida la acusación o el juicio? Se ve principalmente en el contraexamen, ¿no? En el contraexamen se va a levantar este tipo de información que no resulta nada agradable al Ministerio Público. Se debilita esta información precisamente por la colaboración eficaz sin corroboración, precisamente por una información parcializada o antojadiza o personalísima por parte del colaborador eficaz. Termina por siendo determinante, sesgada o creada también, por supuesto. Entonces, esa fase de calificación es importante porque el colaborador eficaz se propone como colaborador eficaz y es ese el momento en el que el fiscal le toma una declaración, genera una declaración al colaborador eficaz, que luego, por supuesto, figura únicamente no la colaboración eficaz ni el proceso dentro de la carpeta fiscal, ni tampoco la declaración en sentido estricto, sino simplemente un acta con la declaración del colaborador eficaz, con una reseña de la fecha, el lugar en donde este fue, pero principalmente unas líneas muy tímidas respecto de lo que el fiscal ya corroboró. ¿De acuerdo? Entonces, ese primer momento es importante porque el fiscal identifica si es que es un potencial colaborador por la información que produce. Es en ese momento en donde la información que produce, pensando en expectativa, en perspectiva de la Fiscalía, va a pasar o no por un control de información eficaz. ¿De acuerdo? No solamente la colaboración tiene que ser eficaz, sino el procedimiento de control de información tiene que ser eficaz. Yo siempre vinculo, y permítanme esta analogía, del colaborador eficaz con el periodista. Porque el periodista debe desvincularse de sus fuentes de información y adoptar criterios de cotejo para dotar de objetividad esa fuente primaria de información. ¿No es así? No puedes decirme: oye, Paolo Guerrero tomó un vaso de cerveza cuando él sostiene que tomó un café. Paolo Guerrero no fue autorizado por Paulo Autori para ir a tomar un café 3 días antes de un partido con Brasil. Paolo Guerrero no fue a las 2 de la mañana, se retiró a las 8 de la noche. Magali Medina le hizo oídos sordos, se encegó en lo que le dijo la fuente primaria, no corroboró si efectivamente la federación lo había autorizado o no, no corroboró si es que era 2 de la mañana como efectivamente le había brindado la información, sino 8 de la noche, y no corroboró si es que se había tomado un quequito con un vasito de leche o una cerveza. Y como quiera que no corroboró, no se desvinculó de esas fuentes primarias, no dotó de objetividad la información que produjo y que difundió. Y le generó una cárcel por eso. ¿Y por qué hago esa analogía con el colaborador eficaz? Porque el colaborador eficaz también tiene, con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público también tiene una fuente primaria. Esa fuente primaria es el colaborador eficaz. ¿De acuerdo? El fiscal debe, en aras de su objetividad, desvincularse de esa fuente primaria
es decir, de la información que le entregue el colaborador eficaz, desvincularse de esa fuente primaria y adoptar criterios de objetividad para dotar de fiabilidad esa información. El periodista dota de objetividad su información a través de los criterios de corroboración, ¿no es así? Principio de diligencia mínima, de exhaustividad en la investigación, para poder generar veracidad en la información. Mientras que el fiscal debe desvincularse de esas fuentes primarias para dotar, además de veracidad en la información, dotar de credibilidad y fiabilidad a esa fuente primaria. Y lo que comúnmente no hacen los fiscales es desvincularse de esa fuente primaria, creerle a ciegas y no adoptar criterios de objetividad para dotar la fiabilidad a la investigación. Entonces, esa es una perversión que suele darse a nivel de esa primera etapa y que debería ser la etapa, por supuesto, más decisiva, porque es el primer momento en donde el fiscal físicamente conoce al colaborador eficaz y, digamos que, identifica si esa colaboración eficaz puede resultar próspera o no puede resultar próspera a futuro. Bien. Ahora bien, la segunda fase de la colaboración eficaz, es la denominada fase de corroboración, que es la fase más esencial. Es la fase en donde Fiscalía corrobora la información, genera esas fuentes de desvinculación primaria. Es ahí donde el fiscal debe adoptar criterios de objetividad para corroborar la información, otorgar fiabilidad a la misma. ¿No es así? Esa es la información, la fase más importante de este proceso de colaboración eficaz. Y además porque no solo es una exigencia del decreto supremo y de la legislación tímida ciertamente, pero legislación al fin y al cabo sobre la colaboración eficaz, sino que, por ejemplo, nuestro legislador ha sido bastante astuto con la información tan delicada que proporciona el colaborador eficaz. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es la revocación de los beneficios premiales que tiene el colaborador eficaz. Si el colaborador eficaz entrega una información no corroborada por el fiscal, la consecuencia va a ser, además seguramente de un maltratamiento que tenga el fiscal respecto a su colaborador, tener una consecuencia directa del colaborador, que será la revocación de los beneficios premiales. Entonces es importante ese nivel de exhaustividad en el control de rigurosidad probatoria que tiene el colaborador eficaz. Siempre sostengo esto. Si vamos a premiar a un delincuente, el nivel de exhaustividad y análisis de la colaboración debe ser especialmente intensa. Debe ser probatoriamente intensa, porque se le va a premiar a un delincuente denominado colaborador. El artículo 158, numeral 2 del Código Procesal Penal, establece que la información proporcionada por los delatores, la información proporcionada por los colaboradores eficaces, la información proporcionada por los testigos de referencia y la información proporcionada por los testigos con código de reserva, 158, numeral 2, debe necesariamente pasar por un filtro de corroboración probatoria, plural y suficiente para poder pedir una prisión preventiva y tanto más para poder emitir una sentencia condenatoria. No basta, en definitiva, la información del colaborador, sino que esta requiere de actos de suficiencia, a lo que se denomina, pues, en buen cristiano, esa corroboración para dotar de fiabilidad que les he mencionado, actos plurales de suficiencia, de corroboración, para poder, primer escenario, pedir prisión preventiva, segundo escenario, emitir una sentencia condenatoria. Esto, por ejemplo, en el primer caso no pasó en el caso Félix Moreno. En el caso Félix Moreno, la información que proporcionó un testigo sin identidad y un testigo con identidad, que es el colaborador Gil Chavit, y el otro colaborador sin identidad, con identidad reservada más propiamente, brindaron mucha información relacionada a la estructura de la gerencia de operaciones estructuradas en Brasil. Mucha información relacionada a esto. Sin embargo, el fiscal, al día siguiente de la declaración de uno de estos, pide prisión preventiva. ¿De acuerdo? No tuvo el tiempo para poder corroborar mucha información de la que produjo el colaborador eficaz un día antes en su declaración. Al día siguiente, 8:30, presentó un mesa de partes de requerimiento de prisión preventiva. Entonces, ¿qué le faltó? Esa desvinculación de la fuente primaria. Creyó como a Dios y pidió prisión preventiva. ¿De acuerdo? Va en apelación,
y la Sala Penal de Apelaciones revoca la prisión preventiva por ausencia de corroboración, ¿no? Es más, la califica como un requerimiento de prisión preventiva apresurada, precisamente por esa ausencia en el control de legalidad fiscal sobre la fiabilidad de esa afirmación del colaborador eficaz. Bien, esa es una de las perversiones, esa falsa corroboración que lastimosamente viene generando prisiones preventivas irresolutas o nulas en muchos casos. ¿No es verdad? Esa como primer escenario. Como segundo escenario vamos a discutir la trascendencia de una colaboración eficaz y de la trascendencia de un testigo con código de reserva en juicio a propósito de su pregunta, estimado autor. Si me permiten, ¿me pueden dar 3 minutos para... ¿Sí podemos cortar por 3 minutos? Solo 3 minutos. Esa es la más importante, la del juicio. Es la más excelente.
Bien, gracias por la espera. Bien, en nuestra legislación procesal penal existe un artículo en donde expresamente se autoriza al juez de juicio levantar la identidad, para ser más exacto con lo que dice el legislador, para levantar la medida de especial protección dictada sobre un colaborador eficaz. El artículo 250 del Código Procesal Penal autoriza al juez de juicio a revocar la medida de especial protección a requerimiento de, y hasta de oficio lo hacen en algunas ocasiones para, digamos, permitir que el suelo esté parejo en juicio para la Fiscalía y para la defensa. Claro, una de las gran problemáticas que se origina acá es, si es que es un colaborador eficaz con código reservado, es decir, un colaborador no identificado, un androide, ser humano, la defensa se entera de su identidad recién en juicio. ¿No es así? La norma te dice, instalada la audiencia. Es decir, que la defensa puede conocer recién en juicio quién es el colaborador eficaz. La gran pregunta que nos hacemos ¿es posible que pueda levantarse la identidad del colaborador eficaz antes de juicio? Esto es, en la fase que a mi juicio constituye la fase probatoria estelar de esta estructura intermedia que propone nuestro legislador en el nuevo Código Procesal Penal. Quiero decir que ¿no debería acaso en la audiencia de control sustancial, sustancial de la acusación, propiamente una audiencia con identidad propia denominada control probatorio, discutirse la incorporación o no del colaborador eficaz a juicio? Si es precisamente esa audiencia, dentro de la estructura de la etapa intermedia, conocemos todos que hay un control formal de la acusación y hay un control sustancial de la acusación. ¿No es verdad? Dentro del control formal de la acusación, básicamente discutimos dos temas: imputación necesaria y congruencia de la acusación. ¿De acuerdo? En el control sustancial discutimos muchos temas: excepciones de improcedencia de acción, ceses de prisión preventiva o de otra medida de coerción de carácter personal, oposición a la reparación civil, pedidos de sobreseimiento, convenciones probatorias, pero también control probatorio. Y en esa fase, en esa audiencia con identidad propia denominada audiencia de control probatorio o de admisibilidad probatoria, lo que se discute, palabras más, palabras menos, es qué elemento de convicción se transforma y adquiere la naturaleza de prueba. ¿No es así? Porque hasta entonces hablamos de actos de investigación, hechos, elementos de convicción, ¿no es verdad? Pero la denominación de prueba no aparece de pronto, aparece una vez que se supera el filtro de la admisibilidad en esa audiencia de control. Si es que el fiscal convence que usted, doctora, doctor, o el doctor que nos está grabando, cumple o satisface los famosos requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y licitud, el juez admitirá ese elemento de convicción y la denominará prueba. Irá a juicio, ¿no es así? Irá a juicio ya no como el elemento de convicción Juan Carlos Portugal, irá a juicio bajo la denominación órgano de prueba Juan Carlos Portugal. ¿No es verdad? Ya no es el acto de investigación, sino es la prueba quien va a juicio. La gran pregunta es, si es que en esta audiencia de control probatorio se determina qué acto de investigación va como prueba a juicio, ¿por qué es que la colaboración eficaz, que es un acto de investigación también? Te aseguro que el 80% de toda acusación siempre es sobre la base de una colaboración eficaz. A propósito de los casos estos, Odebrecht en el marco del crimen organizado, ¿no es así? Pero si es que el colaborador eficaz también es prueba testifical, es un órgano de prueba secreto, ¿por qué es que no se discute su admisibilidad o no en etapa intermedia? ¿No es verdad? ¿O es que acaso el artículo 350, 1, 2 y siguientes dice:
Se exceptuará del control probatorio al colaborador eficaz y al testigo con código de reserva. ¿Hace esa excepción? No hace esa excepción. ¿No es así? Y permítanme este parangón. Si es que a un testigo común y corriente, imaginemos la testigo Melanie Valdeiglesias, si es que a una testigo común y silvestre se le tiene que dotar de pertinencia, de utilidad, de conducencia y licitud para que satisfaga ese control de admisibilidad y vaya a juicio como prueba, si la pertinencia, la utilidad, la conducencia y la licitud es a un testigo común y silvestre, la corroboración de la información es al colaborador eficaz. Esa pertinencia, igual, corroboración. Esa utilidad, esa conducencia, no es más que la palabra corroboración. Si es que se ha corroborado esa información, que vaya a juicio el colaborador eficaz. Bien, imaginemos el caso de Gil Chavit. Si es que Fiscalía, imaginemos que Félix Moreno siga preso, injustamente preso, porque gracias al colaborador se le apresó y gracias al colaborador se le excarceló también, porque habían 3 jueces que pensaron de forma distinta. ¿No es así? ¿Qué hubiese pasado si es que seguiría injustamente preso? Y este colaborador, así con esa información no corroborada a juicio, ¿se le absuelve o no Félix Moreno? Se le absuelve, pues. Pero claro, ya estuvo preso por el colaborador. O sea, qué buena vaina, pues. El colaborador logra tu absolución por la falta de corroboración y por un buen trabajo de la defensa técnica. Pero qué buena vaina, con el colaborador, si te vas preso. Como en el caso de Facundo Chinguel. Facundo Chinguel estuvo preso gracias a un colaborador eficaz. Y gracias al colaborador eficaz se le absolvió del 85% de las conmutaciones que eran acusación. Porque se logró identificar en audiencia que tenía hasta 7 contradicciones el colaborador eficaz. Y así fue a juicio, sin esa corroboración. Pero qué bien, qué lindo, ¿no? O sea, gracias al colaborador sacrifica cerca de 25 meses la libertad de un ser humano. Sea priista, fujimorista o lo que fuese, ¿eh? Los derechos humanos no tienen cara. Pero claro, como no hubo un proceso de corroboración, ahí están las consecuencias, pues está la absolución en el 85% de casos en donde el colaborador dijo que había conmutación. Qué bonito, ¿no? Primero te apreso y te meto a la basura y luego desempolvo la basura. Permítanme esa grosera explicación, pero es que me indigna la perversión que hay con la colaboración eficaz. Bien. Entonces, una tercera problemática sería esa. Si lo que se quiere es garantizar, porque el suelo tiene que estar parejo, como diría el maestro José Antonio Negra, eficiencia de un lado a cargo de la Fiscalía, la eficiencia de la investigación te la proporciona un colaborador, ciertamente. Un momentito, como diría Casareto, que para descanse. Pero a esa eficiencia no camina sola. Esa eficiencia va de la mano con eficiencia y garantía. La garantía constituye un autolímite a una eficiencia indiscriminada, a una eficiencia inhumana, a un jus puniendi irracional. ¿No? Eficiencia y garantía van de la mano. Eficiencia, investigación, sí. Tiempo ilimitado, no. Garantía, audiencia de control de plazo. Investigación con tiempos exactos, sí. Si te superas, un momentito, ¿eh? No hay ser humano, no hay investigación que dure 100 años, ni ser humano investigado que lo resista. La garantía del plazo razonable en sede fiscal. Lesiono tus derechos fundamentales, intervengo en la comunicación. Momentito. Audiencia de tutela. No entiendo la imputación. Haz bien tu investigación. No quiero. Garantía. Audiencia de tutela de derechos por infracción a la imputación necesaria. No me permiten citar a tal testigo. El fiscal sí, qué buena gracia, cita y a mí no me permiten. Garantía. Solicitud de inadmisión de actos sumariales ante juez de investigación por tutela de derechos. ¿De acuerdo? Eficiencia y garantía. La eficiencia y garantía, que no es más que otra cosa que la paridad del suelo, el suelo tiene que estar parejo. ¿Realmente se satisface en etapa intermedia? La verdad, ¿ah? Yo hubo un café, al fiscal lo reconocí que no es así. ¿Realmente el suelo está parejo? La verdad que no, al menos en esto. Vayamos a juicio. Bien. Vayamos a juicio. No sé quién es el colaborador. Me entero de su identidad y sé que es un estafador. Sé que es un falsificador. Pero ya se me pasó el tiempo de prueba. ¿Qué pido? ¿Prueba nueva? Podría ser. Podría ser.
Esto tiene para más, pero voy a plantear algunas problemáticas ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa si el colaborador eficaz ha sido sentenciado por estafa? ¿Qué pasa si el colaborador eficaz ha sido sentenciado por falsificación de documentos? Estamos hablando de los 2 delitos de mentira del Código Penal, los 2 delitos pinochescos del Código Penal. Miento al ser humano a través de la palabra, estafa. Miento al Estado a través de un documento, falsificación, cualesquiera sea la denominación, pero falsificación en buena cuenta. Así, más allá de la corroboración, así, en continente, no en contenido, en continente, esto es credibilidad del colaborador. Ustedes como jueces condenarían sobre la base de un estafador y un falsificador. Y que encima, frente a las preguntas del fiscal en el examen directo, reconoce vilmente que no tiene antecedentes. Pues claro, podría reconocer, sí, señor fiscal, soy un estafador, ciertamente, pero que sea un estafador no significa que lo que ya ha manifestado haya sido corroborado, es otra cosa. Pero ya levantó la debilidad en el examen directo, ¿no es así? Vamos a juicio sin conocer quién es el colaborador eficaz. Si no tenemos información del colaborador eficaz y en esa misma audiencia se desarrolla esa primera fase de actuación de nueva prueba y no tenemos la herramienta para poder confrontar al colaborador, que ya conocemos quién es, porque el 250 permite levantamiento en juicio oral en la primera audiencia del colaborador eficaz. ¿El suelo está parejo? No, no está parejo. Y yo sé que hay un testigo, pero no me acuerdo cómo se llama. No puedo ofrecerlo como prueba nueva porque el juez quiere que en esa audiencia se desarrolle prueba nueva. El suelo no está parejo. El suelo no está parejo. Sin embargo, y es verdad, una vez me pasó, no con un colaborador, pero sí con un testigo con código de reserva, se levantó la identidad del testigo con código de reserva. Yo sabía perfectamente quién era el testigo con código de reserva y cuando pidieron, ¿tiene alguna prueba nueva que ofrecer? No reexamen, porque el reexamen se produce con una negación de prueba en etapa intermedia. No conocía quién era el testigo con código de reserva. Me enteré después con el auto de citación a juicio por información de alguien. Bien, supe quién era el testigo y llevé a mis 2 testigos. Digo, señor juez, acá está mi testigo A y testigo B. Los ofrezco como prueba nueva. Fiscal, no, no es prueba nueva. Por supuesto que es prueba nueva. Con posterioridad al requerimiento acusatorio. Yo recién sé hace unos días atrás, ¿cómo pruebo qué? ¿Cómo pruebo? Con la audiencia en ese momento en donde se levanta la identidad al testigo con código de reserva. Acá está, me estoy enterando en este momento, y la acusación es hace 3 meses, Me estoy enterando ahora. Y ahora presento estos 2 testigos. ¿Es nueva? Sí, es nueva. Entonces, la norma dentro de la ambivalencia, de la oscuridad y ambigüedad, te da un salvavidas para poder construir prueba nueva frente a un colaborador que ya conoces. Sí, pero depende mucho de la interpretación del juez. Dependerá mucho de la interpretación del juez. Bien, ¿cómo evitas esa situación permitiendo que el colaborador sea identificado en etapa intermedia? Para impugnar pertinencia, porque no hay corroboración. Para impugnar utilidad, porque no hay corroboración. De esa forma, deslegitimarlo como información corroborada. Luego, el colaborador no va como prueba a juicio. Si lo que se quiere es cuidar al colaborador eficaz, ojo, no estamos descuidando al colaborador eficaz, Estamos diciendo que se le revele la identidad para que el suelo esté parejo, pero manteniendo las protecciones o la protección hacia este o hacia su familia. Porque si finalmente le vas a levantar la identidad en juicio, igualmente estás revelando su identidad. Es exactamente igual. Lo que estoy planteando es, hazlo pero antes. Porque finalmente lo vas a hacer. ¿Pero por qué lo haces antes? Para que el suelo esté parejo por las razones que les he mencionado hace un momento atrás. ¿Por qué? Porque luego tenemos prisiones preventivas gracias a colaboradores y absoluciones gracias a esos colaboradores. ¿Dónde falló el tema? En etapa intermedia. No debió pasar el filtro de admisibilidad probatoria porque no se corroboró correctamente. ¿De acuerdo? Segundo escenario. No tengo testigos en ese momento. No sé quién es el colaborador eficaz.
Se revela la identidad del colaborador, pero no sé quién diablos es el colaborador eficaz. Bien, ¿tiene un código a la mano? El artículo 378, 378 o 478, denominado en un texto que estoy sacando en unas semanas como el segundo escenario para ofrecer prueba nueva. Dice este 378 y algo así. Acabada la actividad probatoria, el juez, a requerimiento de, podrá actuar prueba indispensable. Es decir, acabó la prueba testifical en juicio, acabó la actividad documental en juicio. Acabada la prueba en juicio, actuada esta, es posible en tanto sea indispensable y a requerimiento. Es indispensable presentar 2 testigos que recién tuve oportunidad de conocerlas y que no la conocí cuando se le levantó la identidad en juicio del colaborador. Sí. Es en ese momento en donde también debería permitirse a la defensa principalmente introducir prueba indispensable para confrontar al colaborador eficaz. ¿Y saben por qué además, volviendo al paréntesis anterior, es importante que el colaborador eficaz se le revele la identidad en etapa intermedia y no en juicio? Porque mutila el primer mandamiento de todo contraexamen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todo examen directo? La acreditación. ¿Cuál es el primer mandamiento del contraexamen? La desacreditación. ¿Cómo voy a desacreditar a alguien que no conozco? ¿Cómo voy a desacreditar a alguien cuya identidad no está revelada o se reveló ese momento? ¿Cómo? ¿No es verdad? ¿Cómo? Gran problema a partir de esta perversión de la forma como se ha construido la colaboración eficaz en nuestro país. Bien, se ha privilegiado la eficiencia relajando garantías. Se ha privilegiado la eficiencia, investigación y acusación a toda costa, relajando y subordinando derechos y garantías. En mi posición, por supuesto, humildemente. Bien. Escenario extremo. El colaborador insiste en que no se le revele la identidad porque viene siendo acosado por delincuentes. No se le revela la identidad en juicio, ¿ah? La gran pregunta es, ¿cómo contraexaminamos a una voz mutilada que está detrás de una ventana polarizada? ¿Cómo contraexaminamos? Creo que me voy de la cámara, me gusta ser un poquito histriónico. ¿Cómo contraexaminamos? Imaginemos que es una ventana polarizada, ¿eh? ¿Cómo contraexaminamos al que está acá? Ni siquiera sabemos quién es el agente policial que está allí. No sabemos si es un abogado, un donofriero. No sabemos si es Pablo Guerrero el que está ahí con un libreto. No sabemos quién es. Y los jueces tampoco lo saben, ¿eh? Tampoco lo saben. Lo saben los jueces de investigación preparatoria, pero estos no conocen la identidad del colaborador tampoco, ¿eh? ¿Y cómo es posible que una condena se funde sobre calidad de la información si es que no conozco de dónde proviene esa información? ¿Es de calidad o no la información que no conozco? No es de calidad. ¿Cómo voy a contraexaminar a una ventana polarizada? Ventana, habla. ¿Puedo examinar a un instrumento? No, se le examina al ser humano. ¿No es así? Si se le mutila la voz, tampoco puedo examinarlo de manera correcta, porque el ritmo del contraexamen a juicio de la defensa tiene que ser más rápida, más elemental, mucho más expeditiva que el ritmo del examen directo. Entonces, se le crea facilidades, pero principalmente, estimados amigos que me oyen desde la web y físicamente, es que se lesiona la garantía de inmediación. Y la garantía de inmediación, que palabras más, palabras menos, significa el juicio en vivo y en directo, el contacto físico, visual, sensorial entre testigos, jueces, documentos, jueces, partes, se desnaturaliza. Hay una persona detrás de una ventana. El contacto físico se relaja. El juicio en vivo y en directo pierde sentido. Se lesiona la garantía de inmediación. Contradicción también.
Porque al no conocer quién es el colaborador, nos hemos puesto en el escenario extremo de que no se le revele la identidad, no podemos utilizar el primer mandamiento de todo contraexamen. ¿Cuál es? La desacreditación. Por eso es que de un tiempo a esta parte, los jueces de juicio están permitiendo incluso la declaración íntegra de los colaboradores eficaces una vez que permiten su revelación. En el juicio Santos, en el juicio contra el gobernador Pasco, en el juicio de Facundo Chinguel, hay una línea de garantizar judicialmente esta situación que desde el legislador todavía se muestra de forma irresoluta. Bien, los jueces de juicio están permitiendo que el suelo esté parejo, creando a veces posiciones ad hoc, pero consensuadas entre las partes. Bien, hay una sentencia, y con esto concluyo por la hora, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual sugiero su lectura. Es una sentencia en la que yo denomino de carácter fundacional, porque funda por vez primera un criterio desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de las delaciones premiadas, de las colaboraciones eficaces y de los testigos con código de reserva. Es el famoso caso denominado Comunidad Mapuche versus Chile. Noren Catrimol versus Chile, pero se le conoce como Comunidad Mapuche versus Chile. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza por vez primera un análisis sobre estándar probatorio de la colaboración eficaz. Y además, ese capítulo final será leído en clase para que no pierda magia esta conferencia. La Corte Interamericana establece medidas compensatorias para evitar esa desigualdad de armas entre la Fiscalía y la defensa, para evitar que esa tercera manifestación del derecho a la defensa, que es conocer la identidad del testigo, el derecho a la defensa supone eso en juicio, conocer la identidad del testigo para desacreditarlo. A un testigo se le acredita, como a un documento se le autentica, ¿no es así? Hora, fecha, formato, dónde fue enviado, cuándo, cómo, dónde. Al testigo se le acredita, al documento se le desautentica, al testigo se le desacredita, ¿no es así? Por igualdad de armas. Y eso, en el escenario extremo que les propongo, no puede ser desarrollado. Y tampoco en el primer escenario, en donde se revela la colaboración, se revela la identidad del colaborador, pero no se permite introducir prueba nueva para destruir esa situación. Entonces, de ley eferenda, ¿qué se sugiere? De ley eferenda se sugiere que esas medidas compensatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean ley en un estilo, por supuesto, de técnica legislativa. De ley eferenda, es decir, de ley futura, ¿qué se sugiere? Que la revelación de la colaboración eficaz sea antes del juicio. Incluso hay quienes sostienen, posición con la cual yo parcialmente comulgo, que sea en investigación preparatoria, porque la acusación trae consigo la construcción acusatoria, pero además trae consigo las pruebas que vas a ofrecer a juicio. Y si ahí se sabe quién es el colaborador, durante los 10 días hábiles que tengamos nosotros para poder oponernos a esa acusación, podemos presentar esa prueba para confrontar al colaborador y no esperar un escenario de discrecionalidad judicial a partir de una legislación ociosa respecto a cómo es que podría combatir la colaboración eficaz desde la perspectiva de la defensa en etapa intermedia y en juicio. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia y por sus preguntas y participación. Gracias.